Jóvenes, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy pues vamos a ver nuestro segundo tema de la materia Álgebra Superior 2, que son funciones. Pues vamos a ir avanzando de manera programática. Ya vimos por ahí intervalos y vamos a ver la funcionalidad de los intervalos viendo precisamente el tema de funciones. El tema de funciones es un tema que se ha visto, que lo han visto ustedes, pues mucho tiempo, han visto mucha parte de la representación, cómo funciona y cómo se da. Para esto, pues vamos a entender que, pues, ¿qué es una función? No es más que la relación que va a existir entre un tipo de variable y otro tipo de variable. Por ejemplo, aquí sencillamente podemos ver un ejemplo de la relación que existe entre las figuras y la cantidad de lados que tienen. Por ejemplo, los triángulos que tienen 3 lados, los cuadriláteros, tanto el trapecio como el cuadrado, 4 lados, el pentágono 5 y tenemos un heptágono de 7. Entonces la relación existe entre la figura y el número de lados. Para poder entender bien qué es una función, vamos a pasar primero por entender bien cuáles son los tipos de variables que comprenden a una función, como son las dependientes e independientes, definir la función, entender qué es el dominio y el codominio, y bien también la imagen de una función, y por último, las representaciones de esta misma. No sé si alguien me quiere apoyar, por favor, leyendo esta primera diapositiva, variables independientes y dependientes. Yo, profe. Ok. Variables independientes y dependientes. Piensa, ¿de qué depende la longitud de una circunferencia? ¿De qué depende la cantidad de lluvia recogida en un recipiente durante 1 hora? ¿De qué depende la distancia recorrida durante 1 minuto por un móvil que sigue un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Y de qué depende el precio de la factura de la luz de tu casa? Son ejemplos de tu día a día en los que se establecen relaciones entre distintas magnitudes. Ahorita vamos a ver la segunda parte. Gracias, Nicole. Nicole, antes de que, de que apagues tu micrófono, una pregunta. Bueno, ¿puedes contestar cualquiera de una de esas 4 preguntas? Nicole. Estoy pensando. No sé, la A ver, verdad. te voy a hacer la pregunta. ¿De qué depende el precio de la factura de la luz de tu casa? ¿De cuántos voltios utilices ¿De cuál? durante un tiempo determinado? Ok, sí, lo podemos definir que cuánta energía gastaste. Bueno, en realidad sería de cuántos kilowatt hora, pero se entiende, cuánta energía. Perfecto. Ok, vamos a ver quién más. Floriano, buen día. ¿Me escuchas? Buenos días, arquitecto. Bueno, sí, Una pregunta. ¿De qué depende la cantidad de lluvia que se puede juntar en 1 hora? Con un recipiente. del recipiente, pienso, Es decir, que entre más del recipiente tenga, tamaño de la, entonces, dependiendo del recipiente, es que yo pueda juntar más o menos agua. Aunque sea la abertura del recipiente. aunque sea aunque apenas esté lloviznando, se junta la misma agua con una llovizna que con una lluvia torrencial. Bueno, ahí dependería del sistema de captación de la lluvia, Ah, ok, porque se puede captar rocíos y también la lluvia no sería la misma manera de captar un rocío que una lluvia. ok. Gracias, Floriano. Sí, Juan Manuel Zúñiga, profe, mande. profe, una pregunta antes. Mande. ¿Cómo dirigirme a usted? ¿Arquitecto o ingeniero? Pero realmente soy ingeniero, no soy arquitecto. Ah, ok. Gracias, Inge. Pero no pasa nada, a final de cuentas, pues es algo denotativo. Ya después de eso vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre esa parte de cómo deben ser llamados. Oh, a ver,
Juan Manuel Zúñiga, Mande, profe. una pregunta. ¿De qué dependerá la longitud de una circunferencia? ¿De qué dependerá poder saber la circunferencia de un círculo? ¿Del tamaño de su diámetro? Ah, pues perfecto, ya contestaste. Ok, perfecto. Vamos a ver quién más. A ver, Luis Manuel Santiago Gallegos. Mande. Una pregunta, ¿de qué depende la distancia que recorre un carro si tiene un movimiento uniforme? ¿Cómo no lo escuché bien? ¿De qué depende ¿Sí? cuánta distancia se pueda mover un coche en un movimiento normalmente constante? ¿De qué dependerá? De la velocidad del automóvil. Ok. Gracias a todos los que participaron y precisamente vamos a esta parte. No sé si alguien me puede leer los puntos 1, 2, 3, 4. A ver, Yafté, no sé si nos puedes apoyar leyendo del 1 al 4. Sí, profe. Sí. Ok. Variables independientes y dependientes. 1. La longitud L de una circunferencia depende del radio R. Recuerda, L es igual a 2pi por radio. La cantidad de lluvia recogida durante una hora en el recipiente depende de la intensidad con la que caiga la misma. Esto se suele medir en litros por metro cuadrado o mm sobre hr. La distancia recorrida durante un minuto por el móvil depende de la velocidad que lleve. Recuerda, S es igual a V por T. El precio de la factura de la luz depende al menos de la cantidad de energía consumida. Gracias. Bueno, vamos a entender que en toda relación van a existir dos variables. Una que se va a llamar independiente y otra que se va a llamar dependiente. La independiente es un valor que se da, por ejemplo, la cantidad de luz que consumimos. Nosotros podemos consumir cualquier cantidad de luz. Puede ser que un mes no haya nadie en la casa porque nos fuimos de vacaciones, entonces no consumimos energía eléctrica. Puede ser que solo estuvimos 5 días y consumimos poco. Puede ser que tuviéramos fiesta todos los días y consumiéramos muchos. Esta es una variable independiente. No depende, no la podemos definir. Sin embargo, la variable dependiente es cuánto voy a pagar. Si consumo poco, pago poco. Si consumo mucho, pago mucho. Igual pasa con la distancia recorrida, por ejemplo, de un automóvil o de un móvil con respecto en un tiempo dado, por ejemplo, en un minuto. Si nosotros, por ejemplo, vamos con poca velocidad y lo multiplicamos por el tiempo, nos va a dar poco recorrido. Por ejemplo, si fuéramos a una velocidad de 10 metros, de 20 metros por minuto y avanzamos un minuto, 20 por una, 20 metros recorridos. Pero si fuéramos a una velocidad de 100 metros por minuto, 100 por una, 100 metros de distancia. Va a depender mucho de la velocidad a qué tanto vamos a poder nosotros recorrer. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? La velocidad. ¿Y cuál es la variable dependiente? El desplazamiento del móvil. Igual va a pasar en el caso de la lluvia. ¿Cuál es la variable independiente? La lluvia. Nosotros no podemos definir el nivel de intensidad que va a tener la lluvia. Puede ser una lluvia poco intensa, como puede ser una llovizna, o puede ser muy intensa en el caso, por ejemplo, de un tifón, y va a depender mucho de esa cantidad de lluvias y del espacio que yo tenga para juntar el agua, cuánta agua yo pueda juntar. Normalmente, eso se mide en litros por metro cuadrado, o la medida que siempre ustedes escuchan cuando dan un noticiero, dice milímetros por hora. ¿Qué significa? Que en una hora tantos milímetros de agua subió en un metro cuadrado. Y por último, ¿de qué depende el tamaño de una circunferencia? Depende directamente del radio o del diámetro, como se quiera ver. Recordemos que dos radios forman un diámetro. Entonces, nosotros podemos definir a las dos variables. Número 1, una variable independiente, el radio de la circunferencia, la intensidad con que cae la lluvia, la velocidad del móvil o la cantidad de energía consumida. Eso es lo que sería la variable independiente. La dependiente es en función de los valores anteriores, es en función de los valores anteriores. La longitud de la circunferencia, la cantidad de lluvia que yo pueda recoger, la distancia recorrida por un cuerpo o el precio final de una factura de luz, agua, etcétera. Por ejemplo, voy a hacer las preguntas jóvenes. ¿Quiénes de ustedes
viven con sus papás y sus papás les pagan la escuela. Si me hace favor ahí de levantar la mano o hacer alguna reacción. Fabiola. Llevo 10. ¿Alguien más? Ok. Prácticamente, pues la mayoría, llevo más o menos 15, ya llevo ya en el conteo. Y la pregunta es, ¿quiénes son independientes y quiénes son dependientes? ¿Ustedes son independientes o son dependientes? Quiero que alguien me conteste por ahí. Dependientes, ¿Por qué son dependientes? porque necesitamos de otra persona para hacer nuestras cosas, porque nosotros no pagamos nuestra escuela, sino nuestros papás. Exactamente. Entonces, independiente sería que ustedes hicieran cargos de sí mismos de cualquier manera. Esa sería una persona independiente, pero no, son dependientes porque dependen de alguien más. Eh, les voy a preguntar, ¿de qué depende su educación? La educación es, ¿su educación de ustedes es independiente o dependiente? De nosotros. ¿Sería dependiente, profe? ¿Por qué dependiente, Dani? Porque depende de nosotros qué tanto esfuerzo le pongamos y qué tanto queramos aprender también. Ah, entonces sería independiente, porque ustedes son los que van a marcar la línea. Si ustedes le ponen empeño, le ponen ganas, quieren dar lo mayor, lo mejor de sí, ustedes intentan hacer lo mejor, ustedes van a obtener mejores resultados. ¿Sí, Yafté? No, profe, es que se anda aquí como alocando mi computadora. Ok. Entonces, la educación de ustedes jóvenes es independiente. No depende ni de la escuela, no depende ni del profesor y no depende ni de sus padres. ¿De quién depende? De ustedes. Esa es una variable independiente. Entre más ganas, esfuerzo, dedicación y disciplina ustedes le pongan, mejores resultados van a obtener. Gabriel Martínez, no sé si nos puedes ayudar leyendo esta diapositiva, por favor. ¿En dónde? Para expresar. Sí. Para expresar matemáticamente la dependencia entre variable y poder así describir fenómenos reales, utilizamos las funciones. Conceptualmente, puedes pensar que una función es una especie de transformadora que a partir de una variable de entrada ofrece una salida única determinada así en nuestro ejemplo de la longitud de la circunferencia cuando la función recibe el valor de la radio R variable independiente, la máquina nos devuelve el valor de la longitud variable dependiente. Gracias. Bueno, vamos a entender entonces a la función como una regla de correspondencia, como una máquina transformadora, el cual le vamos a meter solo un dato, solo le vamos a meter un dato y nos va a dar como resultado solo un resultado. Repito, una función le vamos a meter un resultado, un dato le vamos a meter y automáticamente ese nos va a dar como resultado otro resultado. Y no pueden darnos como resultado 2, siempre nos va a dar como resultado 1. Por ejemplo, aquí nos hacen ver el ejemplo de una circunferencia con radio 5. Si nosotros queremos sacar el valor de la circunferencia, la longitud de la circunferencia, esto es igual a 2 veces pi por r, pero si r vale 5 centímetros, entonces ¿cuánto sería la longitud de la circunferencia? 2 por 3.14 159248, o si quieren 3.1416, como quieran, y por 5 centímetros, y nos va a dar la longitud de la circunferencia, que según en esta misma diapositiva, ¿qué nos dice? ¿Cuánto vale? 31.4. $31.41 Entonces, no sé si se entienda, jóvenes, qué es la función. La función, jóvenes, es esta regla de correspondencia que si le damos un resultado nos va a dar otro, únicamente uno. No sé si tengan alguna duda o pregunta.
Creo que en el silencio me denotan que no hay tantas dudas. A ver, Leandro, David, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Será que nos puede leer esa diapositiva, función? Definición. De manera general, una función, también conocida en ocasiones como aplicación o mapeo, es una regla entre dos conjuntos A y B, de manera que a cada elemento del conjunto A, conjunto original o de partida, le corresponde un único elemento del conjunto B, conjunto final o de llegada. Matemáticamente se suelen expresar, ¿qué es fuerza, no? ¿Qué? No, función Función, ajá. de, A y, de una variable independiente A corresponde una ajá, variable dependiente B. Así de simple. ok. Ya leo Entonces, dónde. sí, por favor. Ok, donde A es un elemento cualquiera del conjunto inicial A, B es un elemento del conjunto final B, resultante de aplicar sobre la función concreta función. Ok. Bueno, al parecer, pues la parte algebraica a varios les va a conflictar, pero no se preocupen. Para que nosotros podamos tener las variables independientes de una función, vamos a tener en cuenta que va a existir un intervalo en la cual va a funcionar la función. Una función no siempre funciona en todo, en toda la recta, o todos los valores de números reales, es decir, no todas funcionan desde menos infinito hasta más infinito. Hay algún sesgo entre algunas y otras. Y en el caso también de lo que sería el resultado de las variables dependientes, pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a definir, si tenemos en el conjunto está formado por personas y el conjunto B está formado por los pesos de las personas, la función F, que representa la máquina, es la encargada de asociar a cada persona con su respectivo peso, como lo podemos observar. El más pequeño y más delgado, 19 kilos. El segundo más delgado, 72. Perdón, la segunda más delgada, 64. El tercer más delgado, 73. Y el único que desborda un poco, pues 103 kilogramos. Entonces, nosotros podemos ver que una función no necesariamente tiene que ser siempre numérico con numérico, sino debe denotar una relación entre unos elementos de entrada y unos elementos de salida. Siempre unos de entrada y siempre unos de salida. Por ejemplo, acá, la función que tenemos en el conjunto A son personas y en el conjunto B son el color de sus ojos. Hay una persona que tiene el color de sus ojos azul, otro verde, otro negro, otro marrón. Existe una relación entre las personas y el color de sus ojos. Pero es importante entender que para los conjuntos únicamente va a poder haber un solo resultado. Por lo tanto, a ver, vamos a ver. Fabiola, no sé si nos puedes leer, por favor, esta diapositiva. Sí, ejemplos. Una función que relaciona el conjunto A formado por los números naturales n con un subconjunto de los reales R tales que, el ejemplo, de tal manera que al elemento n igual a 1 les correspondería y igual a la raíz cuadrada de 1 y al elemento n2 le correspondería y igual a la raíz cuadrada de 2. ¿Leo el otro? Sí, por favor, el cuadrito. Es importante que te percates de que no todas las relaciones entre variables pueden ser consideradas funciones. Para que lo sean, a cada valor del conjunto inicial A le tiene que corresponder un único valor del conjunto final B. Esto es, la función debe ser univaluada, aunque el valor del conjunto B puede estar asociado a varios valores del conjunto A. Gracias. Bueno, vamos a entender que para que nosotros podamos tener una función, vamos a únicamente poderle dar un valor en A y eso va a corresponder un único valor en el resultado B. Por ejemplo, aquí nos muestran una función que dice función es igual a raíz cuadrada de n. Para valores como raíz como 1, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 1? Es 1, pero recuerden que todo valor, jóvenes, es positivo y negativo. Por eso nos dice, para una función
únicamente nos va a dar un resultado. Entonces no podemos tener dos resultados. No nos puede dar más menos uno, sino solo uno o menos uno. Pero no podemos manejar los dos resultados, aunque dos resultados sean posibles. Si nos dan dos resultados, deja de ser una función y se convierte en una relación. Cuando nosotros pongamos el valor 1, nos puede dar 1 o menos 1. Es una relación. En el caso de una función, cuando pongamos un valor 1, nos da un valor 1. Así de simple. Y por eso es importante entender lo que es el dominio, la imagen y el codominio o contradominio. Jesús Adrián, no sé si nos puedes apoyar a leer dominio, por favor. Dominio. El dominio de definición, campo, existencia o simplemente dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente, es decir, lo que puede entrar en una función. De acuerdo a la definición anterior de función matemática, el dominio es un conjunto original o inicial de la misma. Normalmente se denota DOM, F, DOMF o simplemente D. ¿Sigo, profe? Sí, por favor. Así, por ejemplo, el dominio de la función anterior que relacionaba a cada persona con su color de ojos es el conjunto formado por las personas. El dominio de la función que relacionaba los números naturales con su raíz cuadrada es precisamente el conjunto de números naturales n. Okay. Bueno, ¿qué es el dominio? El dominio, jóvenes, es el intervalo en los cuales vamos a tener las variables independientes para una función. Repito, va a ser el intervalo que vamos a tener para denotar cuáles son las variables independientes de una función y lo vamos a denotar de esta manera. Normalmente yo lo denomino con una letra D y lo denoto con, como lo hemos visto, con un paréntesis en forma de agrupación. Ese sería el dominio. Vamos con el segundo, imagen o recorrido. Leopoldo Iván. ¿Nos puedes apoyar leyendo imagen o recorrido, por favor? Disculpe, de los dos Leopoldos o no entró mi gallo. Perfecto, ok, lo voy a leer. Imagen o recorrido. El conjunto imagen, también llamado rango, recorrido o simplemente imagen de una función, es el conjunto de valores que toma la variable dependiente, es decir, lo que sale de una función. Normalmente se denota LM de F o LMF o REC de F o REC F o simplemente R. Cada elemento concreto del conjunto imagen es la imagen de algún elemento particular del conjunto dominio, que denominaremos su antiimagen. Es habitual denotar a esta imagen por Y y a su antiimagen por X. Decimos entonces que Y es la imagen de X a través de... Ok, gracias. Gracias, Leopoldo. Bueno, vamos a entender que la imagen es el intervalo del conjunto de datos que va a tener que nuestra variable dependiente. Igual lo vamos a denotar con una R, que significa rango, y con un sistema de agrupación. Repito, el dominio son para las variables independientes y el rango son para las variables dependientes. Va a existir un tercer elemento conocido como codominio. Ileana, no sé si nos puedes apoyar leyendo, por favor, codominio. Codominio. El codominio, también conocido como contradominio, es el conjunto final o de llegada para el que se define la función, es decir, lo que podría salir de una función. Normalmente se denota conf f o simplemente com f. Dominio, codominio e imagen. En la ilustración tenemos una función cuyo conjunto imagen es subconjunto del codominio. Así,
Dominio en verde al conjunto de valores que puede entrar en una función. Codominio en azul claro al conjunto de valores que podrían salir de una función. Imagen en el azul oscuro al conjunto de valores que realmente salen de una función. Ok. Bueno, vamos a definir los tres. Muchos, incluso van a encontrar algunos, algunos videos o alguna información donde ponen imagen, recorrido, codominio, contradominio, todo en la misma rango. No, son dos conceptos completamente, no diferentes, pero muy similares. Dominio. Son las variables, son el conjunto de números, que pueden entrar en la variable independiente. Son los valores que puede tomar la variable independiente. El imagen o recorrido o codominio y contradominio son los valores que va a tener, por supuesto, la variable dependiente, pero van a decir qué diferencia hay entre entonces la imagen y el codominio. La imagen, recuerden jóvenes, es lo que permite que sea una función. Únicamente es el único valor que representa la variable independiente. Por ejemplo, en la raíz solo tomamos los positivos y los negativos no lo tomamos. En el caso del codominio son todos los valores. Tomaríamos el positivo y el negativo. Por eso es un poquito más amplio. Unos definen a la función como es la imagen, recorrido, rango, y el codominio o contradominio definen a todo lo que va a ser la relación entre las dos variables. Para poderlo representar, la forma fundamental de una representación de una función se denomina como regla de correspondencia, y esta puede representarse de tres formas diferentes. La primera se conoce como fórmula o ecuación matemática. La regla de correspondencia mediante una fórmula que relaciona algebraicamente varias magnitudes. Y es igual a tanto de x, y es igual a así. En general es una ecuación matemática. La segunda es una representación gráfica mediante una tabla de pares ordenados. Nosotros lo hemos hecho. Hemos hecho lo que nosotros lo conocemos como tabulación. Esta es una representación de pares ordenados, donde un lado ponemos a x y del otro lado ponemos la función de x, o también conocido como y. En ocasiones, este es principalmente cuando queremos graficar, es algo importante. Y por último, la gráfica, donde tenemos dos ejes cartesianos. La representación de dos ejes, una representa la entrada de las variables independientes, normalmente es x, variables independientes x, y la variable dependiente y, aunque puede ir cambiando dependiendo de las situaciones. Para ser claro, pues vamos a ver algunos ejemplos de funciones, por lo cual les pido por favor que estén bastante atentos y vamos a ir relacionando cada uno de estos datos. Vamos con la primera ecuación. ¿Alguien me puede decir la ecuación número 1 que dice y es igual a x más 5? ¿A qué tipo de figura representa? Jóvenes, esa que dice y es igual a x más 5, ¿a qué figura representa? ¿Alguien que me diga? ¿A un pentágono? No, un pentágono, no. Lo que representa es una recta y lo vamos a denotar. Esta representa una recta. ¿Y cómo vamos a ver si realmente representa una recta? Pues vamos a hacer la segunda y tercera representación. La segunda, bueno, la primera ya la tenemos, es esta ecuación. La segunda vamos a hacer una representación mediante un par ordenado o conocido como tabulación. Vamos a tabular. La variable independiente es la que va a quedar después del igual, es decir, x. Esa es la variable independiente. Yo le puedo dar valores que yo quiera. Y la variable dependiente va a ser y. Esa es la variable independiente y esa es la variable dependiente. Voy a colocar unos cuantos puntos y a partir de eso voy a graficar. Por ejemplo, voy a ponerle valores de -2, -1, 0, 1, 2. No significa que yo no pueda poner más números. Yo estoy colocando estos para hacerlo de manera un poco más rápida. Me van a ir apoyando, jóvenes. Vamos a ir sustituyendo. Donde aparezca x, vamos a sustituir el valor -2. Entonces, ¿cómo quedaría? -2 más 5. ¿Y cuánto nos quedaría este valor de y? -2 más 5. 3. Perfecto. Vamos con el siguiente valor. -1 más 5. ¿Cuánto les queda? 4. 4. A 0 le sumo 5. ¿Cuánto nos queda? 5. 5. A 1 le sumo 5. ¿Cuánto nos queda? 6.
Y por último, a 2 le sumo 5. ¿Cuánto nos queda finalmente? 7. 7, correcto. Entonces, vamos a hacer precisamente una gráfica que lo defina. Recuerden que las gráficas son en un plano cartesiano, donde el eje horizontal es el eje de las variables independientes y el eje vertical es el variable de las dependientes. Entonces voy a ir graficando. Voy a componer un poquito. Ahí está. Menos 1. Aquí está el menos 1. Aquí está el menos 2. Aquí está el 1 y aquí está el 2. Y verticalmente voy a dibujar 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Entonces, cuando valía menos 1, valía 3. Cuando valía menos 2, valía 4. Cuando valía 0, valía 5. Cuando valía 1, valía 6. Y cuando valía 2, valía 7. ¿Qué figura se formó, jóvenes? Una recta. ¿Ya se dieron, jóvenes, que la forma que nos dio fue una recta? Ahí está. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a poder nosotros a definir cuál es nuestro dominio y cuál es nuestro rango. En una recta, y eso quiero que por favor se lo aprendan, en una recta el dominio va desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, yo le puedo colocar cualquier número negativo como también cualquier número positivo, porque es una recta. No importa, desde el menos infinito hasta el más infinito. Yo le puedo poner cualquier número que yo quiera, decimal, fraccionario, una raíz, lo que sea puedo poner. Y el rango me va a dar como resultado desde el menos infinito hasta el más infinito. Aquí en este caso, por los valores que ocupé, no me dio negativo. Pero si yo hubiera puesto, por ejemplo, menos 10, voy a poner aquí el ejemplo, voy a poner asterisco. Si hubiera puesto yo, por ejemplo, el menos 10, a menos 10 le sumo 5, me hubiera dado menos 5. Y ahí se demuestra, jóvenes. En la recta es la única, es una de las funciones que van desde el menos infinito hasta el más infinito. Es decir, no importa qué valor le demos al dominio, en el rango nos van a dar exactamente lo mismo. Solo en las rectas. ¿Cómo saber que es una recta? ¿Alguien que me pueda decir, jóvenes, cómo saber que es una recta? Eso ya lo vio en el semestre pasado y ya lo vieron en prepa. ¿Cómo saber, jóvenes, que es una recta? Creo que tiene mucho que ver si es positivo o negativo la X y si es más o menos en la función. No me acuerdo bien, pero según yo era eso, cambiaba incluso hasta la diferencia entre una recta, una parábola y todo eso. Ay, ay, ay. No quiero ¿Por decir qué que no no, pero está elevado al cuadrado? gracias. Cuando el exponente de la variable independiente es 1, aquí eso es importante. Si ven que la variable independiente tiene de exponente 1 y es la máxima, así, no hay x cuadrada, no hay x cúbica, no hay x a la menos 1, no hay x a la menos 2. Si únicamente son x, esto va a ser una recta. Así de simple. Siempre que vean una x elevada a la 1 y un número, va a ser recta, no importa cómo sea. Por ejemplo, tenemos y es igual a 3 menos x, y es igual a x sobre 3, y es igual a 25 menos x, y es igual a x más 9, y es igual a x más 2 más 4, x entre 2 más 4. Todas estas, si se pueden dar cuenta, jóvenes, ¿qué exponente tienen? 1, 1, 1, 1 y 1. En todas esas que son jóvenes, una recta. Siempre que tenga exponente 1 es una recta. No importa cómo aparezca, siempre va a ser una recta. Como lo vi, puede ser entero, fraccionario, una diferencia, una suma, no importa. Siempre va a ser una recta, porque el exponente de la variable independiente es 1.
el máximo exponente de la variable independiente es 1. Y cuando tengamos una recta, el dominio va desde menos infinito hasta más infinito y el rango de menos infinito a más infinito. No sé si tengan alguna duda, jóvenes, con la recta. No, profe. ¿No? Ok. Bueno, algo que les voy a ayudar. ¿Cómo sabemos cómo va a estar nuestra recta? Bueno, dependiendo del número que multiplique a la X, por ejemplo, si tuviéramos voy a poner una diferencia entre dos rectas. Y es igual a 3X más 2 y Y es igual a X sobre 2 más 5. Este valor, este primer valor, en este caso es 3 y en esta fórmula en esta ecuación es un medio. Este valor, 3 y un medio correspondientemente en la otra ecuación, representa la inclinación. Entre más grande sea el número, más inclinada va a quedar la recta. Entre más grande sea el número, más inclinada va a quedar la recta. Entre más pequeño sea el número, así X entre 1000, X entre 1.000.000, más horizontal va a quedar. Más grande, más vertical. Más pequeño, más horizontal. Entonces eso depende de la inclinación. Y este número depende del desplazamiento. Es decir, qué tan hacia arriba o qué tan hacia abajo va a estar. Por ejemplo, en este ejemplo que teníamos más 5, si se dan cuenta, cuando estaba en 0, ¿por qué número pasó? Por el 5. Eso va a ser el desplazamiento. Si tengo más 10, más arriba, menos 10, más abajo. Eso es lo que determina en una recta. Bueno, vamos con el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 vamos a hacer exactamente la misma relación. Vamos a empezar tabulando. X es nuestra variable independiente y Y nuestra variable dependiente. Voy a hacer un poquito más grande aquí, capaz voy a tener que hacer esta nota diapositiva. Y voy a empezar desde menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Si me pueden apoyar, jóvenes, ¿cómo quedaría la primera? Recuerden que sería menos 3 elevado al cuadrado más 2. ¿Alguien me puede decir cuánto les da el resultado? 11. 11. Esa voz me agradó. 11. El siguiente, menos 2 al cuadrado más 2. ¿Cuánto les queda? 6. 6. Menos 1 al cuadrado más 2. 3. 3, correcto. 0 al cuadrado más 2. 0 al cuadrado, 0 más 2, 2. 1 al cuadrado más 2. ¿Cuánto les da como resultado? 3. 3. Con el 2, ¿cuánto nos da como resultado? 6. 6. Y con el 3, finalmente, ¿cuánto queda como resultado? 11. 11, ok. Y voy a graficar, como lo hice en el anterior ejemplo. Recuerden, en el eje X estoy ocupando las independientes y en el eje de las Y las dependientes. Menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Y pues bueno, por supuesto 0, pero ese está en el eje. Y aquí quedarían como, voy a hacerlo, no lo voy a hacer escalado, voy a hacerlo un poquito sin escalar para que pueda entrar. Okay. Menos 3 con 11, menos 2 con menos 2 con 6, menos 1 con 3, 0 con 2, 1 con 3, 2 con 6 y 3 con 11.
¿Alguien me puede decir cómo se llama a esta figura geométrica? ¿Cómo se conoce? Parábola. A este espacio geométrico exactamente se llama parábola. Ahí está. ¿Cómo saber cuándo es una parábola? ¿Alguien me puede decir cómo saber qué es una parábola? Ya les di la regla de la recta, a ver si con eso les puede ayudar un poco. ¿Podría ser que cuando el independiente es un cuadrado? Exactamente. Cuando la variable independiente esté elevada al cuadrado, va a ser parábola. Sí, bueno, puede tener así. La ecuación puede ser, por ejemplo, voy a ponerle un número x cuadrada más bx más c, pero que la variable independiente sea la más grande sea el cuadrado, va a ser parábola. Siempre que esta sea más grande del cuadrado, va a ser parábola. Aclaro, aquí en este sentido, sí depende mucho de cómo se vayan dando las funciones. Puede pasar a ser, alguna otra función, pero va a ser una parábola siempre que el exponente máximo sea elevado al cuadrado. Perfecto. Y vamos entonces con el dominio y con el rango. Dominio. Yo a esta función parabólica, yo le puedo dar desde menos infinito hasta más infinito. Yo le puedo poner cualquier valor, le puedo poner menos 1000 y me va a dar un resultado. Menos 1000 al cuadrado va a ser 1.000.000 más 2, 1.000.002. Es decir que no importa si le pongo un número negativo o un número positivo, no importa si es pequeño o es grande, siempre me va a dar un resultado. Dominio de menos infinito a más infinito. Y antes de que yo siga, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué estoy colocando mi intervalo con paréntesis? Alguien que me diga por qué estoy colocando mi intervalo que dice de menos infinito a más infinito con Porque paréntesis. es un intervalo abierto, porque va al infinito. Exactamente, porque es infinito y no sé dónde está, entonces por eso queda abierto. Perfecto. Ahora vamos con el rango de la función. ¿Alguien me puede decir dónde está el rango de la función? ¿De dónde a dónde voy a tener valores como resultado? Del menos infinito hasta el Es más del menos infinito. 3. Desde el menos infinito. ¿Alguien de acá, alguien de ustedes ve algún número que está acá abajo? ¿Algún puntito que yo he graficado acá abajo? ¿Alguien lo ve? No, ¿verdad? Entonces, no. Alguien que me diga otra opción. Alguien por ahí estaba diciendo con otro número. Yo estaba diciendo nada más que es del menos 3 al más 3. No, eso fue lo que yo grafiqué, pero yo puedo graficar, puedo poner aquí el menos 1000 y me va a dar aquí, como ya lo dije, 1.000.002. Y puedo poner aquí el 1000 y me va a dar 1.000.002 también. Y puedo graficarlo. ¿Cuál es el rango? Recuerden, el dominio es el intervalo que va en el eje X. Ahí está. Ese es el dominio. Y el rango es el dominio que va en el eje Y. Aquí, ¿cómo vamos a ver el rango? ¿Me pueden decir cuál es el número el número en Y que se encuentra más abajo de esta función? ¿Cuál es donde empecé a graficar mi función? El 2. El 2. Corchete en 2. ¿Por qué corchete? Porque yo puse en 2. Aquí lo pueden ver, 0,2. Como fue el primer número que puse lo más abajo posible, empieza en 2. ¿Y hacia dónde se va la función? Hacia el más infinito. Se va hacia arriba. Y ahí está la parábola. Esta parábola tiene un dominio. Bueno, todas las parábolas tienen un dominio de menos infinito a más infinito. Todas. Pero el rango sí va variando. Por ejemplo, en este caso el rango va de 2 hasta más infinito. ¿Dudas, jóvenes? Profe, ¿me podría repetir por qué 2? Es que se está cortando un poco. Ok. A ver, ¿por qué 2? Vamos a decir que va a empezar en 2 porque es el número donde inicia en el eje Y. Bueno, en el eje donde tenemos las dependientes. Recordemos que el eje vertical es donde estoy colocando las variables dependientes. ¿Cuál es el número que se encuentra más abajo? El 2. Y de ahí, ¿hacia dónde va mi gráfica? Hacia arriba. Del 2 hacia más infinito. ¿Por qué con corchete? Porque
porque sí toqué el punto 2. Si no lo hubiera tocado, hubiera puesto corchete, pero como sí lo toqué, pongo corchete. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Profe, yo sí tengo una duda. Dime. En la recta también podemos crear como un rango también entonces. La recta tiene dominio y rango de menos infinito hasta más infinito. Las rectas son infinitas. Número que le pongas, número que te va a dar como resultado. Así, te va a dar siempre un resultado. En las parábolas, no. Si le pones algún número, esta parábola, por ejemplo, por más de que tú le pongas un número, nunca te va a dar negativos. No hay manera en que te dé, porque recordemos, todo número elevado al cuadrado, ¿cómo se vuelve? Positivo. Por eso no nos está dando ningún valor hacia abajo. Ok, gracias. Ok. Bueno, si tienen dudas, permítanme, voy a hacer la tercera tabulación y creo que esa nos va a ayudar bastante. X y Y. Y lo voy a graficar con los mismos valores. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Con menos 3 al cuadrado más 2, ¿cuánto les quedaría, jóvenes? Menos 9. 11. 0. Parece adivinanza. 1, 2, 3, me están diciendo. Ponerlo un poquito más acá para que entre mi operación. Menos 3. Menos, recuerden que esta tiene un negativo afuera. Sería menos 3 al cuadrado más 9. Ahora sí me pueden dar cuánto les quedaría el resultado. 18. A ver, ¿por qué da 18? 18. ¿Por qué da 18? Ah, no, disculpe, es que hice mal mi resultado. Hice mal mi operación. Es 0. Para todos, es 0. Es 0. ¿Por qué? Sí, es 0. Menos Es 3 0. al cuadrado, menos 3 al cuadrado, todo número negativo elevado al cuadrado se vuelve positivo. Aquí nos quedaría 9, pero con este negativo sería menos 9. Menos 9 más 9, 0. Ahora vamos con el menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. A 4 negativo le sumo 9, ¿cuánto nos da? 5. Con menos 1. Menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, pero como tengo el signo negativo afuera, sería menos 1. Menos 1 más 9, 8. Con 0. 0 al cuadrado es 0, a 0 le sumo 9, me da 9. El siguiente con menos 1, perdón, con 1 positivo, menos 1 al cuadrado más 9, también me daría 8. Con 2, sería 2 al cuadrado 4, con el negativo se vuelve negativo, menos 4 más 9 es 5, y por último con 3, menos 3 al cuadrado daría menos 9, más 9, 0. No sé si alguien tenga alguna duda de mi tabulación. Jóvenes, ¿alguna duda con la tabulación? No, profe. ¿No? Ok. Voy a poner un par de números. ¿Mande? Voy a poner un par No, de solo números decía más. que no, profe, en mi caso no. Ok. Voy a poner el 4. ¿Cómo quedaría el 4? El 4 sería menos 4 al cuadrado más 9. Menos 4 al cuadrado, 16. A menos 16 le sumo 9, menos 7. Recordemos que al estar elevado al cuadrado, esta es una parábola. Menos 4 y el resultado aquí va a dar menos 7. X y. Entonces, esta también es una parábola. ¿Cómo sé que es una parábola? Porque el máximo exponente está elevado al cuadrado. Ahí está, así de simple. Voy a hacer una gráfica. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos verticales. 5, 8, 9. 5, 8, 9. 5, 8, 9. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. 1, 2, 3, 4. 5,
Negativo, menos 8 y menos 9. Ahí está. Bueno, voy a hacer la gráfica y vamos a darnos cuenta entonces cómo queda la gráfica. Ahí está. Dice que cuando vale menos 4, vale menos 7. Cuando vale menos 4, cuando vale menos 4, vale menos 7, va a quedar como por acá. Cuando vale menos 3, vale 0. Cuando vale 1, perdón, vale menos 2, vale 5. Cuando vale menos 1, vale 8. No, cuando vale 8, perdón. Cuando vale 0, vale 9. Con 1 vale 8. Con 2 vale 5. Con 3 vale 0. Y con 4 menos 7. Entonces, mi parábola va a estar de esta manera. Mi parábola va a estar de esta manera. Y nosotros entonces ya podemos saber cuánto va a ser nuestro dominio y cuándo va a ser nuestro rango. El dominio de una parábola desde menos infinito hasta más infinito. Yo le puedo colocar números negativos, les puedo colocar el 0 y le puedo colocar números positivos. No importa. Pero el rango, aquí el rango, jóvenes, ¿me pueden decir de dónde a dónde va? Del 9 al menos infinito. Bueno, pero no va a decir que empezó en el 9 y se fue a menos infinito. ¿Cómo lo diríamos? Viene desde el menos infinito y ¿hasta qué número llega? Hasta el 9. Viene desde el menos infinito y llega ¿hasta qué número? Al 9. Siempre vamos a empezar desde el menor hacia el mayor. Aquí, ¿cuál es el menor? El 2. ¿Y cuál es el mayor? El más infinito. Aquí, ¿cuál es el menor? El menos infinito. ¿Y hasta dónde llega? Hasta el 9. Entonces, el rango es desde menos infinito hasta el 9. Y ya más, ya no hay número que yo le pueda colocar que me dé arriba de 9. No me va a dar nunca 9.1, menos 10, menos 11. Va a ser imposible. Entonces, el dominio de menos infinito a más infinito, pero el rango de menos infinito hasta el 9. No sé, jóvenes, si tengan alguna duda o pregunta hasta acá. No, profe. Este espacio que acaban de ver es auspiciado por Symbolab. Es un espacio donde ustedes pueden graficar cualquier tipo de función, pueden sacar límites, derivadas, integrales, etcétera. Pueden sacar sumatorias como las que vienen el semestre pasado, etcétera. Bueno, ventaja es que aquí ustedes pueden no solo obtener ciertos resultados, sino también las pueden graficar. ¿Me pueden decir, jóvenes, cuál era la primera ecuación? Y es igual a ¿qué cosa? X más 5. X más 5. Si se dan cuenta, iteré como aparecía, y es igual a X más 5, le doy ir y automáticamente me sale la ecuación. Ahí está. Aquí yo puedo buscar cuál es mi dominio y rango, me da el espacio, y aquí está mi gráfica, jóvenes. Ahí está. Si se dan cuenta, ¿por qué les digo que es infinita? Miren, no importa qué tanto me aleje, la recta sigue existiendo. ¿Ya se dieron cuenta? Ya voy en el 600 y sigue existiendo. Por eso la recta va desde el menos infinito. La recta va desde el menos infinito en X hasta el más infinito en Y. Y verticalmente viene desde el menos infinito hasta el más infinito. No importa en qué eje estemos, va a venir siempre en ambos lados. Miren, no importa qué tanto yo me aleje, siempre vamos a tener esa situación, porque es una recta. Si yo quiero saber cuál es el dominio y rango, pues nada más le pongo aquí el dominio. Dominio de menos infinito a más infinito. Así de simple. Y el rango de menos infinito a más infinito. No sé si tengan alguna duda, jóvenes, con este simulador. En mi caso no, profe. ¿No? Ok. Vamos con la siguiente. ¿Me pueden dar, por favor, la siguiente ecuación? ¿Cuánto les había dado? ¿Cómo estaba la siguiente función? Y es igual a X cuadrado más 2. X. Para sacar el cuadrado en su computadora tienen un simbolito. Voy a intentar anotar.
tiene un simbolito que está así. Entonces van a poner X, Shift, ese simbolito, Shift y ese simbolito, y después aplastan el 2, ¿sí? Automáticamente, miren, voy a poner X, Shift, el símbolo que les digo que es como el de la calculadora, y le pongo al cuadrado, y automáticamente ya dice X cuadrada. X cuadrada más, ¿qué, jóvenes? Más 2. Más 2. Ahí está. Y le doy ir. Ahí está. Y tenemos entonces el dominio, claramente se puede ver, de menos 2 a más infinito. El dominio de menos 2 a más infinito. Claro y pelado. Rango de 2 a más infinito. De 2 a más infinito. Y la gráfica aquí está. ¿Cómo sabemos que llega al infinito? Miren, dense cuenta, jóvenes, sigue subiendo. No hay más. Por más de que yo ponga un número en X, sigue subiendo. Por eso ves, empieza la función en 2, el rango es en 2 y termina en más infinito. Porque ¿hacia dónde se va? Hacia el infinito, positivo. En el caso de el rango. En el caso del dominio va de menos infinito a más infinito. Jóvenes, ¿dudas con esta? Ninguna, profe. ¿No? Bueno, y vamos con la última. La última, ¿cómo era? ¿Me lo pueden dictar, por favor? Era menos x al cuadrado más 9. Más 9, ok. El dominio de menos infinito a más infinito. Ahí está. Y el rango de menos infinito hasta 9. Empieza en menos infinito y llega hasta 9. ¿Ya se acuerdan que el otro empezaba en 2 y se iba más en infinito? Aquí empieza en el menos infinito y llega hasta 9. Ahí está. Y la gráfica, como lo podemos observar, es esta. Viene desde muy abajo, llega hasta el 9 y hasta ahí nada más. Ya no hay manera en que pueda seguir subiendo. Esta página es bastante útil principalmente para este tipo de situaciones porque nos permite observar de manera adecuada cualquier tipo de gráfica. No sé si tengan hasta acá alguna duda o pregunta, jóvenes. Por el momento no, profe. ¿No? Ok. Bueno, vamos con las siguientes. Hasta ahorita hicimos las tres las fáciles, recta y parábola. Vamos con la siguiente. Y es igual a x menos 4. Bueno, vamos nosotros a graficar. Pero para poder graficar hay que tabular. Variable independiente x, variable dependiente y. Repito, variable dependiente x, variable dependiente y. Voy a empezar con menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Permítanme.
Listo. Entonces, vamos a tabular desde el -6 hasta el 6. Ahí les pido por favor que me vayan apoyando. ¿Cómo quedaría, jóvenes, el primero? Raíz cuadrada, abro paréntesis, -6 y -4, ¿cuánto les queda? -10. ¿Pero cuánto les da el resultado? Echen la calculadora, pues. ¿Cuánto les da el primer resultado, jóvenes? Profe, Mande. da puros números imaginarios. Ah, da número imaginario. Recordemos, jóvenes, esto ya lo habíamos Sí. platicado en la clase pasada. Cuando sacamos una raíz Hasta el 4. negativa. Bueno, en el 4 ya da 0. Exactamente. Cuando sacamos una raíz negativa, ¿qué nos da como resultado? Un número imaginario. Con este sería -5 y -4. Aquí daría raíz de -10. Aquí sería 3i, pero sigue siendo imaginario. Y aquí ahora sí. Pero acá todavía no. -4 y -4. -4 y -4 nos daría -8, imaginario, 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 imaginario. Con ese seguiría siendo imaginario. A 0 le quito 4. Es -4 y sigue siendo imaginario, imaginario, imaginario e imaginario. Y ahora sí con 4. A 4 le quito 4. ¿Cuánto nos da, jóvenes? 0. A 5 le quito 4, me da 1. Y recuerden entonces que yo estaría graficando si fuera una relación, más menos 1. Y si fuera con 6, a 6 le quito 4, me queda raíz cuadrada de 2, que si no me falla mi calculadora, 1.4142. Voy a seguir graficando. XY, 7, 8, 9. ¿Me pueden apoyar, jóvenes? ¿Cuánto quedaría con 7? ¿Cuánto nos quedaría, jóvenes, el decimal? $1.7320. 1.732, ¿correcto? Con 8, 8 menos 4, raíz cuadrada, ¿cuánto les quedaría? 2. 2, perfecto. Y con 9, 9 menos 4 es 5, raíz cuadrada de 5, ¿cuánto les quedaría? 2.236. Ahí está. Gracias, jóvenes. Gracias ahí a los que participaron. Entonces, voy a graficar. Voy a graficar. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá lo voy a hacer un poquito más amplio para que se pueda ver. 1, 2, 3. Ahí está. Entonces, el primer valor que pude graficar fue el 4 a 4 con 0. Es el primer punto. Al 5 con 1, 5 con 1, 6 con 1.4142 por acá, 7 con 1.732, con 8, 2 y con 9, 2.236. Ahí está. Y ahí está, jóvenes, nuestra función. Si nosotros lo volvemos relación, no solo va a quedar hacia abajo, sino también va a quedar hacia dónde. No va a quedar hacia arriba, sino también va a quedar hacia dónde. Hacia abajo. Y ahora sí, jóvenes, ¿me pueden decir cuál es el dominio y cuál es el rango? Solo que no olviden, jóvenes, que ahorita únicamente estoy viendo que esto me está dando la parte positiva. ¿Me pueden dar, jóvenes, cuánto nos queda el dominio y cuánto nos queda el rango? Profe, si no me equivoco, en el dominio sería 4 al más infinito. Desde el corchete 4 hasta el más infinito, correcto. Infinito. Desde el 4 hasta el más infinito. Y en el rango,
¿Dónde empezó? El rango sería igual del 4 al más infinito. No, porque recuerden que el rango es en Y. Tengo números Sí. negativos, tengo números. ¿Cuál sería el rango, jóvenes? ¿Sería del menos infinito al más infinito? No. Eso sería No. una relación. Eso sería Sí, sí. el codominio. El codominio sí sería de menos infinito a más infinito, porque van a haber números negativos y números positivos. Pero el rango empieza corchete en 0 y se va hasta el más infinito, porque únicamente estoy dando resultados positivos en este caso. Recordemos que para que sea una función, únicamente va a tener un resultado. Si nos da dos resultados o más, porque es una raíz, ya no es un rango, es un codominio o contradominio. Bueno, para los que tengan dudas, vamos a simularlo aquí en nuestra misma función. Aquí está. Y es igual a raíz cuadrada de x menos 4. Miren. Ahí está, jóvenes. Dominio de 4 más infinito. Rango de 0 a infinito. Como les dije, únicamente estamos manejando los datos positivos. Únicamente estamos dando los datos positivos porque como nos está dando nada más un resultado, nada más nos va a dar esa parte. Si yo quisiera el codominio, ahí sí me daría las dos partes. Y aquí está, jóvenes, la forma en que nosotros lo estamos graficando. Empieza en el 4 y se va, en el caso del rango, recuerden que el rango empieza en 4, y se va hacia dónde? Hacia el más infinito. Y en el caso del dominio, corchete empieza en 0, esta línea es el 0, y se va hacia el más infinito. Ahí está. No sé, jóvenes, si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ninguna, profe. ¿Seguros? A mí sí me confundió lo que es el rango, profe. Voy a regresar un poquito en las diapositivas para que las podamos ver. Recuerden, jóvenes, el rango o imagen o recorrido es únicamente cuando nos da, dice, le colocamos un valor a la variable independiente y esta nos va a dar un solo resultado. Una raíz, recuerden, nos da dos resultados, positivo y negativo. Entonces, en el rango yo no voy a pensar en el negativo. Yo, si es una raíz, no voy a pensar en dos resultados, únicamente en uno. ¿Y en cuál voy a pensar? En el positivo. Entonces, yo voy a imaginar que todos estos resultados fueron positivos únicamente. Y por eso solo estoy dibujando la mitad de arriba. Para que sea una función, debe de haber un resultado en la independiente y uno en la dependiente, uno y uno. Si ponemos dos de este lado de la dependiente, se vuelve una relación. Entonces, cuando yo estoy hablando de una función, lo que voy a obtener es dominio y rango. Y cuando estoy hablando de una relación, voy a obtener dominio y codominio, porque ahí sí entran las dos partes, tanto positiva como negativa. No sé si está más claro por ahí. Sí, ahí voy captando. Ok. Me van a decir, ay, pero a fuerzas tengo que graficar, y si no sé dónde voy a graficar, porque bien puede ser que yo les ponga un número X menos 1000 y les voy a poner a graficar un montón y no voy a tener una hoja milimétrica, etcétera. Bueno, ustedes me van a decir cuál es la regla de las raíces y lo vamos a responder. Y les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿cuál es la regla de las raíces? Una raíz cuadrada, ¿a qué valores sí se puede obtener? Cuando son positivos o cuando es 0. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Si el resultado de adentro es 0 o es positivo, sí se puede sacar la raíz cuadrada. Pero si el resultado interno es negativo, como aquí lo podemos observar, ¿qué nos da como resultado? Nos da un resultado imaginario. Entonces, voy a ponerlo aquí.
Vamos a poner aquí una pequeña regla. Cuando estemos hablando de una raíz cuadrada, la parte interna de nuestra raíz, debe ser igual o mayor a 0. Es decir, x menos 4 deberá ser igual o mayor a 0. Para que esta función pueda funcionar, para que yo pueda encontrar el dominio y rango, si yo no quiero ponerme a graficar tanto, x debe ser igual o mayor a 0. Entonces vamos a ir haciendo las operaciones de esta inecuación. Este signo negativo, aquí tengo el 4 como negativo. ¿Cómo pasa del otro lado? Como positivo. Entonces, ¿cómo quedaría? X mayor o igual a 4 positivo. Y ahora sí, claramente, jóvenes, ya me está dando el resultado. ¿Qué me está diciendo? Recuerden que esto me da como resultado el dominio. Miren qué tan fácil fue encontrar el dominio. Dice que el dominio va a ser X mayor o igual a 4. Si yo grafico, sería el 4 está en puntito relleno y cualquier número que vaya hacia la derecha va a ser mayor a 4. ¿Y hasta dónde va a terminar? Al más infinito. Entonces el dominio sería de 4 hasta más infinito. Y ya se dieron cuenta cómo a partir de una pequeña inecuación encontramos el dominio, sin la necesidad de graficar. Repito, siempre que tengamos una raíz, la parte interna de la raíz deberá ser igual o mayor a 0, como lo podemos observar en la parte de abajo. Para esto voy a hacer este ejemplo. Dice 25 menos x. Raíz cuadrada de 25 menos x. No voy a empezar graficando ni tabulando. Voy a empezar con la inecuación. Se llama inecuación porque no tiene un igual, tiene un símbolo diferente del igual. 25 menos x debe ser mayor o igual a 0. Siempre que tengamos raíz cuadrada, siempre que tengamos una raíz cuadrada, la regla va a ser igual o mayor a 0. Entonces vamos a responder. Este 25, jóvenes, que aquí está sumando, ¿cómo pasa del otro lado, jóvenes? Restando. Entonces quedaría menos x mayor o igual a menos 25. Menos x mayor o igual a menos 25. Siguiente paso, jóvenes. ¿Cómo quito yo un signo negativo? ¿Cómo yo quito un signo negativo? Si yo quiero quitar ese signo negativo, ¿qué debo de hacer? Multiplicando por 1. Multiplica de ambos lados por menos 1. Exactamente, multiplicando por menos 1. Entonces voy a multiplicar a toda mi ecuación por menos 1. X por menos 1, X positiva. Al mayor o igual, al multiplicarlo por menos 1, se convierte en menor o igual. Y al 25 lo multiplico por menos 1, me da menos 25. Repito, y por eso lo estoy haciendo paso por paso. Para que yo pueda quitar este negativo, que es el que me está estorbando, multipliqué a toda mi función por menos 1. Multipliqué a toda mi función por menos 1. Y al multiplicar por menos 1, ¿qué nos pasa? De x negativa se convierte en x positiva. Del mayor que se convierte en menor que. Y del menos 25 se convierte en 25. Entonces, ¿qué dice? Únicamente va a funcionar yo voy a poder ocupar con valores iguales o menores a 25. Y ahora sí voy a graficar a ver qué sucede. Dice que con valores iguales o menores a 25. Si yo lo hiciera con una recta numérica, aquí tengo el número 25, lo estoy rellenando porque dice igual. Y todos los números que sean menores, es decir, los que vengan para acá. Significa que mi dominio sería desde el menos infinito hasta el 25. Vamos a ver si es cierto. ¿Y cómo lo voy a saber? Muy sencillo. Voy a graficar números que se encuentren cerca del 25. Voy a poner el 26, voy a poner el 27, el 26, el 25, el 24, el 23. Voy a poner el 20, el 10, el 0, para tener una idea. Voy a poner el menos 24, etcétera, para que nos podamos dar cuenta que cómo está funcionando.
Con 27 jóvenes, ¿cómo quedaría? A raíz cuadrada de 25 menos 27, ¿cuánto nos queda, jóvenes? ¿Me pueden apoyar con esta raíz? ¿Cuánto les da? Sería imaginario, ¿no, profe? Sería imaginario porque sería menos 2, perfecto. Con 26, ¿cuánto sería? 26 con menos 25 daría menos 1. ¿Cuánto nos quedaría la raíz cuadrada de menos 1? Sería igual imaginario. Imaginario, perfecto. Y con 25, 25 menos 25, ¿cuánto da, jóvenes? ¿25 menos 0. 25? 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Con 24 a 25 le quito 24, me da 1. Raíz cuadrada de 1, 1. Con 23 a 25 le quito 23, me da 2. Raíz cuadrada de 2, 1.4142. 25 menos 20. Raíz cuadrada, jóvenes, de 5. ¿Cuánto les da la raíz cuadrada de 5? 2.236. 2.236. 25 menos 10. Raíz cuadrada de 15. ¿Cuánto les da la raíz cuadrada de 15? 4 punto qué? No, 3 punto qué? 3.872. Perfecto. A 25 le resto 0, me queda 25. Raíz cuadrada de 25, 5. A 25 le resto menos 24. ¿Cuánto sería, jóvenes, esta raíz? A 25 le resto menos 24. ¿Cuánto nos quedaría, jóvenes? No, profe. ¿Mande? Menos 1. Menos 1. ¿Ya con la raíz? Sí. 7. ¿Por qué 7, Nicole? 7. Menos por menos, ¿cómo se vuelve el signo, chicos? Positivo. 25 más 24, 49. Raíz cuadrada de 49, 7. No olviden, jóvenes, leyes de los signos. Ahí está. Entonces nos podemos dar 7. cuenta que nuestra inecuación, esta operación, nos permite conocer dónde tenemos el dominio y ya se nos vuelve muy sencillo poder sacar el rango. ¿El rango cuál va a ser? Va a ser desde 0 y hacia dónde se va, todos los números, cómo empiezan a ser cada vez más grandes y se vuelven hacia el más infinito. Y no estoy graficando. Por ahí, si tienen dudas, pues vamos a ver nuestra simulación. A ver. Aquí está el símbolo de la raíz, como pueden ver. Pueden poner iterar ahí lo que dice, diagonal inversa, squart y demás. 25 menos X. Ir. ¿Cuál es nuestro dominio? Como lo dijimos, de menos infinito hasta el 25. Y nuestro rango de 0 a más infinito. Dominio de menos 0 a más 25, rango de 0 a más infinito. Y aquí tengo yo la gráfica. No lo había graficado yo naturalmente, pero aquí yo tengo ya la gráfica. Empieza en 25, como lo pueden observar, y se va hacia el negativo. No sé, chicos, si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ese video lo voy a subir a YouTube, ¿verdad? Sí, chicos, no se preocupen.